Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 419 de 2015, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, en el incidente promovido por Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, contra el artículo 54, 57 y 58 de las normas técnicas del servicio de distribución, emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en resolución número 0999 de fecha 7 de octubre de 2014. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo, y en este caso omitimos las advertencias reglamentarias debido a que es únicamente una parte la que va a hacer uso de la palabra. En la parte considerativa del auto de 12 de enero de 2015, emitido por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituido en Tribunal Constitucional, que conoce esta Corte en apelación y respecto del cual se pronunciará quien interviene en la presente audiencia, se estableció. En el presente caso del análisis del memorial presentado, en lo que se refiere la acción promovida y de los artículos citados por la interponente y atacados de inconstitucionalidad, esta sala advierte que el planteamiento no reúne los requisitos exigidos por el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 11 del Acuerdo 1-2003 de la Corte de Constitucionalidad. No se expresa en forma razonada y clara los motivos jurídicos de la impugnación. Tampoco se efectúa la confrontación normativa entre las normas que se señalan de inconstitucionalidad frente a las de la Constitución Política que se consideran contrarias. Ello no es subsanable por el tribunal que conoce el planteamiento y como consecuencia le imposibilita efectuar el estudio y análisis necesario para establecer la inconstitucionalidad que se pretende. Y al resolver declaró, sin lugar la acción de inconstitucionalidad parcial en caso concreta, promovida por la entidad distribuidora de electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, en contra de los artículos 54, 57 y 58 de las normas técnicas del servicio de distribución emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Se condena en costas a la interponente, se impone al abogado auxiliante una multa de 500 quetzales que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad. Eso es todo, señora Presidente. Puede hacer uso de la palabra la apelante y solicitante de la vista pública, Distribuidora de Electricidad de Oriente, Sociedad Anónima, por medio de la mandataria especial, judicial y administrativa con representación, Norca Ivette Aragón García, quien comparece con su propio auxilio. Muchas gracias, señora Presidenta, señores magistrados. Buenos días. En primer lugar, quiero dejar claro que el Tribunal de Primera Instancia en esta inconstitucionalidad consideró que mi representada no había expresado las razones por las cuales consideraba que las normas técnicas del servicio de distribución que se acusan de inconstitucionales eran inconstitucionales y no se había hecho una confrontación adecuada con las normas de la Constitución que se consideraba violadas. Nosotros no estamos de acuerdo con esta consideración, ya que sí se hizo la confrontación y sí se expresaron los agravios. Y esas son las razones por las cuales estoy hoy aquí ante ustedes, para expresar los agravios que esa resolución, ese auto nos causa, y para contarles y para describir las razones por las cuales consideramos y estamos seguros que estas normas técnicas del servicio de distribución son en efecto inconstitucionales. Estamos ante un tema de electricidad. El fundamento jurídico o el fundamento de derecho de la electricidad lo encontramos en la Constitución Política de la República, luego en la Ley Ordinaria, que es la Ley General de Electricidad, el reglamento de la ley que lo desarrolla, y la propia ley creó un órgano técnico que es la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, a la que le ordenó crear normas técnicas para implementar la metodología que siguiera y que desarrollara tanto la ley como el reglamento. Evidentemente, estamos ante una típica pirámide de Kelsen en donde hay una jerarquía constitucional. Jerarquía constitucional que establece el artículo 175 de la Constitución, como esta Corte lo ha establecido y lo ha desarrollado. Es decir, es una jerarquía constitucional no solo en el sentido de que la norma ordinaria
no debe de violar la Constitución, sino como lo ha establecido la Corte en varios expedientes, algunos como el 1558-2011 o el 1408-2097, dice que la ley ordinaria es la que le da contenido y validez a la ley inferior, de manera que la ley inferior, si contradice o tergiversa esa ley superior, deja de tener contenido y validez. Básicamente estamos hablando de jerarquía de leyes, y es esa jerarquía la que principalmente se ve violada en este caso. Pero vamos más allá, porque las normas técnicas del servicio de distribución no solamente tergiversan una ley superior, sino que en muchos casos la olvidan y la omiten, y se pone a legislar la Comisión Nacional de Energía Eléctrica a través de norma técnica, no solo tergiversando y dejando de lado, sino abrogándose funciones que, de conformidad con el 171 de la Constitución, le corresponden únicamente al Congreso de la República, y violando también esta norma. También, por otro lado, viola el artículo 5 y la libertad de acción de mi representada. ¿Por qué? Porque la sanciona por acciones que no solo no son prohibidas por la ley, sino que están ordenadas como una obligación para mi representada, y la coloca en un estado de indefensión y le viola sus derechos a certeza jurídica, que está establecido en el artículo 2, también entendido como esta honorable Corte lo ha entendido, y es que los administrados tenemos derecho a atenernos a lo que la ley establece. Les voy a explicar cómo sucede todo esto. Estas son las normas que se consideran violadas, y lo que pasa es que la Ley General de Electricidad obliga a mi representada, la distribuidora de electricidad de Oriente, a prestar un servicio de calidad a sus usuarios. Y también establece que cuando hay fallas en el sistema, se debe indemnizar a esos usuarios por esas fallas. Esto lo establece la ley y el reglamento, y en teoría las normas técnicas del servicio de distribución deberían de crear una metodología para establecer esto. Pero ¿qué pasa? Esto no sucede. Las normas técnicas contienen 3 errores fundamentales que somos los que acusamos, que están en los artículos que acusamos de inconstitucionalidad. El primero se refiere a qué se debe entender por una falla. El segundo es cómo se establece el costo de esa falla, ya que la falla se tiene que indemnizar cuando supera las tolerancias máximas que establece la ley. Y tercero, a quién debemos indemnizar. Con respecto a este primer punto, con respecto a qué debemos entender como falla, el propio reglamento lo establece, o sea, no habría por dónde perderse. El reglamento establece que hay fallas de corta y de larga duración. Las que nos interesan para esta disertación son las de corta duración. Y el reglamento dice: una falla de corta duración es una falla intempestiva, y quiero que tengan en cuenta esta palabra, dice intempestiva, que no dura más de 48 horas. ¿Por qué el legislador en el reglamento puso intempestiva? Porque tiene que ser algo que no sea programado, algo que suceda de improviso. ¿Por qué? Porque por otra parte, precisamente para prestar un servicio de calidad o obligar a mi representada a prestar un servicio de calidad, en otra normativa se le obliga a la distribuidora, a todas las distribuidoras, a darle mantenimiento a las redes eléctricas. Para dar mantenimiento, como ustedes se podrán imaginar, la red eléctrica no puede estar electrificada, hay que cortar la electricidad. Estos son los que se determinan cortes programados, que supongo que ustedes los han visto, ahí aparecen en la radio, en la televisión y en el periódico, y dice de tal hora a tal hora en tal lugar no va a haber electricidad. Esto es porque se le tiene que dar mantenimiento a la red eléctrica. Evidentemente el legislador no podía incluir dentro de una falla de corta duración un corte programado. Entonces, el reglamento ya establecía que era una falla de corta duración. Sin embargo, el artículo 54 de la norma técnica del servicio de distribución obvia esto, obvia su ley superior, obvia este reglamento, y aparte de todo, no solo no lo toma en cuenta, sino crea un nuevo concepto de interrupción o de falla. Y dice: se entenderá por interrupción la falta de energía. ¿Qué pasó? Si se dan cuenta, la cualificación de intempestivo la quitó. Y entonces, ¿qué pasa? Al aplicar la norma técnica, al aplicar la metodología, engloba no solo las fallas intempestivas, sino también los cortes programados.
Esto tiene un problema de inconstitucionalidad y un vicio de inconstitucionalidad porque, en primer lugar, contradice una norma superior, entonces por jerarquía constitucional está mal. Pero aparte de todo, se pone a legislar la comisión, creando un concepto que ya estaba establecido. Viola con eso el 171, con el agravante de que mi representada tiene que cumplir con el mantenimiento, y entonces la está sancionando al realizar cortes programados, porque la va a obligar, evidentemente, al incluir los cortes programados, se superan las tolerancias máximas que establece la normativa. Y entonces nos coloca en un callejón sin salida, porque mi representada no tiene otra opción más que o incumple con una normativa o incumple con la otra, porque o deja de hacer el mantenimiento y se hace acreedora, entonces esas sanciones, o cumple con el reglamento, se elevan las tolerancias, el máximo de la tolerancia, y entonces está obligada a indemnizar a los usuarios. Violándose entonces, como les digo, el artículo 5, porque la está obligando, la está sancionando por hacer algo que la ley permite y que además la ley le obliga, y no la está dejando atenerse a lo que la ley le establece, cambiando el concepto de lo que se debe entender por falla. Este es el primer error que contienen estas normas técnicas del servicio de distribución, la primera confrontación constitucional que vemos. La segunda se refiere a cuál es el costo de esta falla. Como dijimos, ¿verdad? O sea, hay que indemnizar, entonces hay que establecer cuál es el costo. En este caso tampoco habría mucho que inventar, porque el propio reglamento establece claramente que el costo de la falla es el costo de la energía dejada de suministrar. Qué fácil hubiera sido para la comisión crear una norma que simplemente dentro de su metodología estableciera esto, el costo de la energía dejada de suministrar, que de todas maneras es del conocimiento de la comisión, porque nos obliga como distribuidoras a darles este costo. Pero no, nuevamente contradice la norma superior y crea un concepto. Y dice, el costo, a través de la fórmula, y esto está en el artículo 58, dentro de la fórmula crea un nuevo concepto y dice, el costo de la falla es igual al costo de la energía dejada de suministrar multiplicado por 10. ¿Se imaginan, señores magistrados, lo que esto significa para una representada? No solo están incluyendo fallas que no deberían, o cortes más bien, que no deberían estar incluidos, sino que cuando le toca indemnizar, le multiplican la cantidad que tiene que hacerlo por 10. Nuevamente la norma técnica confronta, olvida y tergiversa lo que dice su ley superior. Nuevamente se pone a legislar donde no le corresponde y nuevamente viola derechos y garantías constitucionales establecidos y confronta la Constitución, la libertad de industria y comercio de mi representada y su derecho a la seguridad jurídica. El tercer punto en el que vemos un vicio de inconstitucionalidad lo encontramos en el a quién hay que indemnizar. La ley y el reglamento de electricidad son claros al establecer que hay que indemnizar únicamente a aquellas personas que se vieron afectadas por la falta de abastecimiento. Y esto es lógico, ¿verdad? No vamos a tener que indemnizar a alguien que no sufrió un desabastecimiento. Sin embargo, nuevamente, la norma técnica del servicio de distribución obvia lo que dice la ley y el reglamento, y al establecer en el artículo 57 a quién tiene que indemnizar, crea una metodología en la cual hay que indemnizar no solo individualmente, sino globalmente. Y en esto me quiero extender un poquito para explicarles. Cuando se creó el reglamento, lo que sucedía era que las distribuidoras no tenían identificados plenamente a cada uno de sus usuarios. Entonces, individualmente se podía saber algunos, pero habían otros que no estaban identificados. Solamente se sabía el punto en el que estaban conectados. Y entonces, como había que indemnizar y había que cumplir con esta ley, ¿verdad? Y para prestar un servicio de calidad, entonces se creó una normativa, o se creó más bien el reglamento, en donde decía indemnice individualmente a aquellos que tengan identificados y globalmente a los que están en un punto que no puede identificar, pero de manera que sepa que se vieron afectados. Sin embargo, la propia Comisión Nacional de Energía Eléctrica en el año 2000, ya hace 15 años, obligó a las distribuidoras a identificar plenamente a todos y cada uno de sus usuarios. Es decir, que desde el año 2000 las distribuidoras saben exactamente quiénes son sus usuarios, los tienen identificados con un número
y pueden saber y tienen la metodología, porque la comisión se los obliga, para establecer a quién se afecta y en qué medida. En ese momento, las indemnizaciones globales dejaron de tener sentido, porque aparte de todo, se puede establecer individualmente a cada quien se le afecta y cómo se le va a indemnizar. Pero lejos, entonces, de dejar las indemnizaciones globales de lado, ¿qué hace la metodología? ¿Qué hace el artículo 57? Engloba, o sea, agarra a todas las personas que tenían una indemnización individual, y la suma. Y con esto, o sea, incluye dentro del cálculo de la indemnización global el monto que le correspondía a las personas por indemnización individual. Cuando ya saca cuál es el cálculo, quita a las personas a las que les va a dar indemnización individual y obliga a mi representada a darles indemnización global a todas aquellas personas a las que no les correspondía una indemnización individual. Esto es terrible porque en el caso que hoy estamos viendo es una indemnización total de casi 30 millones de quetzales, de los cuales la mitad son indemnizaciones globales que le van a pertenecer a personas que no sufrieron desabastecimiento, porque las que lo sufrieron se van a establecer individualmente cuánto les corresponde. Esta normativa también se aleja, contradice lo que sus normas superiores establecen en cuanto a jerarquía, la contradice, tergiversa, se pone a legislar y sobre todo viola el derecho constitucional, la norma, la garantía constitucional del debido proceso al crear indemnización sobre indemnización o obligar a pagar indemnización sobre indemnización y evidentemente el derecho a la certeza jurídica establecida en el artículo 2 de la Constitución. Como pueden ver, señores magistrados, entonces no es que no haya una confrontación, esto mismo se le dijo al Tribunal de Primera Instancia y en este caso hay una violación de una norma inferior hacia una norma superior que trae también la violación de otras normas y garantías constitucionales que le pertenecen a mi representada. Nosotros vemos clara la inconstitucionalidad y por eso les pedimos que cuando estudien este asunto, cuando tengan la oportunidad de verlo, por favor revoquen el auto venido en grado y declaren la inconstitucionalidad en caso concreto de la normativa en las partes establecidas y se declare su inaplicabilidad al caso concreto. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.